Bien, listo, seguimos con la clase. Estábamos hablando en el video anterior sobre los coautores propios. Los coautores propios, lo decíamos, son aquellos en donde concurren dos o más personas a la comisión del delito y todos los que concurren a la comisión del delito, en este caso el delito de homicidio, materializan o actualizan el verbo rector. Todos matan, todos se untan las manos de sangre. Esta es la segunda clasificación. Recuerde que habíamos hablado de los autores materiales, seguimos con los coautores propios y ahora vamos a hablar de los autores impropios. ¿Qué pasa con los autores impropios? En los autores impropios también concurren dos o más personas a la comisión de la conducta penal, pero en este caso, entre los autores impropios, cuando concurre, no todos van a actualizar el verbo rector de matar, no todos van a matar, solamente lo hará uno y las demás personas que concurren van a colaborar para que se dé esa finalidad criminal. Un ejemplo de ello, digamos, para comprenderlo de forma rápida y fácil, es el caso del sicariato. En el caso del sicariato hay una persona que conduce la moto y hay otro atrás, el parrillero, que es el que dispara. El que dispara es la persona que materializa el verbo rector, es la persona que lo actualiza, es el autor material de la conducta. Pero como quiera que recibió una ayuda oportuna, idónea, concreta, para cometer la conducta punible, tanto el parrillero, el gatillero, como el que maneja van a responder ambos como coautores impropios. Y fíjese aquí la diferencia entre el coautor impropio y el coautor propio. El coautor impropio, como lo vengo diciendo, se comete, concurren a la comisión de la conducta punible, pero solamente uno literalmente mata y el otro simplemente la ayuda. Aún así, ambos responden bajo esta categoría de coautoría que se llama coautoría impropia. En cambio, en la coautoría propia, los que concurren a la comisión de la conducta punible, todos los que concurren, van a actualizar el verbo rector. Por eso les decía hace un momento que se manchan las manos de sangre. Bien, teniendo en cuenta entonces esta diferencia de coautor propio y coautor impropio, ahora vamos a pasar a otra forma de autoría, que la dejo para lo último porque es un poco más compleja y también se puede prestar para confusiones porque a veces se confunde con una forma de participación que es el determinador. Y me refiero a que vamos a hablar del autor mediato. Entonces, respecto al autor mediato, el autor mediato es una forma de llamarlo, de conocerlo, pero también recibe unas denominaciones por sectores de la doctrina como el hombre de atrás o como el hombre que mueve los hilos. ¿Y por qué se le denomina así? Como el hombre que mueve los hilos o el hombre de atrás. Porque el autor mediato, aun cuando tiene dominio del hecho criminal, es decir, es el que está craneando, es el que planifica el hecho criminal, no ejecuta la conducta criminal por propia mano, sino que lo va a hacer a través de otra persona. En este caso, esa persona a través de la cual lo hace se denomina como instrumento. Entonces, el autor mediato va a instrumentalizar a otra persona, la va a cosificar, la va a objetivizar para poder lograr cometer una conducta punible. En este caso específico estamos hablando del delito de homicidio. Alguien instrumentaliza a otro para cometer el delito de homicidio. En ese entendido, entonces teniendo en cuenta la definición que acabamos de dar de autor mediato o de hombre de atrás o del que mueve los hilos, ya eso inmediatamente nos va arrojando unas ideas o una característica del autor mediato. El autor mediato siempre va a ser, o quien actúa como autor mediato siempre va a actuar de forma dolosa. ¿Por qué? Porque es el que domina el hecho, es el que tiene el hecho criminal planificado. Por eso el actuar del autor mediato siempre va a ser típico, antijurídico y culpable. En cambio, la persona que es instrumentalizada, como quiera que obra bajo un error o bajo una coacción insuperable, esa persona se presume o se parte prima facie que está actuando de buena fe. Es decir, no conoce los planes del autor mediato, que es quien lo instrumentaliza o es quien lo cosifica. Entonces, en ese entendido, la responsabilidad aquí va a recaer sobre el autor mediato, sobre el hombre de atrás, sobre el que mueve los hilos y no sobre el instrumento. Hay varias formas en las cuales se da la la autoría mediata, varias modalidades. Y digamos que las principales formas de darlo es en que se ejecuta es
por un error en que se hace que se incurra el instrumento, aprovechándose un error del instrumento, o también por una coacción insuperable por parte del instrumento. Y voy a ejemplificarlos para que ustedes comprendan cómo se da estas modalidades de autoría mediata instrumentalizando a una persona. Entonces, el primer ejemplo dice así: Juan le pide a la empleada doméstica llevarle un té a María, al cual le había agregado cianuro. Juan le agrega cianuro al té y le dice a la empleada doméstica: mira, llévale a María este té para que se lo tome. La empleada doméstica no tiene conocimiento que en el té hay veneno. ¿Qué hace la empleada doméstica? Va y le lleva el té a María y María se toma el té. Cuando se toma el té, María muere. Fíjense ustedes que la empleada obra de buena fe, no tiene ni idea del plan criminal de Juan, y solamente Juan es el que sabe que su actual es delictuoso. En ese entendido, Juan es autor mediato y Juan instrumentaliza a María, quien bajo un error es en la que es instrumentalizada y finalmente termina siendo el puente para que se cometa la conducta punible que da fin a la vida de María. Entonces, fíjense, ahí tenemos una forma de autoría mediata, que es con un error del que se aprovecha Juan como autor mediato para que se dé esta conducta. Otra forma de hacerlo es cuando se hace incurrir en un error al instrumento. ¿Y cómo se hace incurrir en error al instrumento? Es aprovechando, por ejemplo, la impericia del instrumento. Voy a poner un ejemplo para que ustedes lo adviertan de mejor manera. El ejemplo dice así: Claudia, que es médica de profesión, aprovechando la impericia, es decir, la falta de experiencia de una enfermera auxiliar, le indica que inyecte a Pedro, es decir, que le aplique una inyección, y le pasa un frasquito con una pócima. Ella, como es inexperta, coge la inyección y se lo inyecta a Pedro. Por su propia inexperiencia no lee la etiqueta del medicamento y esa inyección le provoca la muerte a Pedro. Pero la médica sí sabe el contenido de ese frasquito, sí lo conoce. Es decir, su actuar es doloso, es típico, es antijurídico y es culpable. En cambio, María, simplemente por su falta de experiencia, en este caso digamos que no lo previó, conlleva a que sea instrumentalizada por parte de Claudia, la médica. Por eso que le mencionaba desde un principio que la forma en la que se puede cometer la coautoría mediata, el autor mediato o la autoría mediata, es por un error del instrumento, es decir, la persona instrumentalizada obra con un error, o cuando la persona instrumentalizada les hacen caer en un error, o la persona la hacen caer en un error o se aprovecha de un error que comete. En este caso, en el último ejemplo que les coloqué, Claudia se aprovecha del error o de la falta de impericia de la enfermera para a través de ella cometer la conducta penal. Hay otra forma también de autoría mediata que es bajo la que se comete con una insuperable coacción ajena. En este caso, a diferencia de las dos modalidades anteriores de autoría mediata, en este caso va a pasar algo, que la persona instrumentalizada sí conoce la conducta típica, la conducta antijurídica y la conducta culpable. Sí la conoce. ¿Y por qué la conoce? Porque obra como instrumento o como persona cosificada, pero cuando obra de tal manera, lo hace por una insuperable coacción ajena. Y utilicemos un ejemplo para explicarlo de mejor manera. Imaginémonos, por ejemplo, que Armando secuestra a la familia de Pedro. Secuestró a la familia, secuestró a su esposa, secuestró a su mamá, secuestró a sus padres, secuestró a sus hijos. Los secuestró y los somete a fuertes torturas. Y le manda un video a Pedro de todo lo que le está haciendo, de todos esos vejámenes que le está haciendo a sus familiares, para obligarlo a que Pedro cometa un homicidio. Es decir, Armando no comete el homicidio, sino que va a instrumentalizar a Pedro, pero para ello lo somete a una coacción insuperable. ¿Cuál es la coacción insuperable? Que le está torturando a sus familiares, de tal manera que Pedro va a actuar, pero bajo esa coacción que no lo lleva a actuar de otra manera distinta. En ese sentido, hablamos de que aquí hay una autoría mediata
porque Armando está instrumentalizando a Pedro bajo una coacción que éste no puede superar porque está viendo por la supervivencia de su familia y actúa por lo tanto como un instrumento de la conducta criminal que quiere lograr Armando. Entonces, tengan en cuenta eso. La autoría mediata va a existir una relación de un sujeto agente que instrumentaliza a otro. ¿Cómo lo va a instrumentalizar? Por un error, aprovechándose de un error o por una coacción insuperable. Esta clasificación o esta forma en la cual se da la autoría mediata es muy bueno que las tengan siempre presente porque nos van a ayudar a diferenciar la autoría mediata de la forma de participación del determinador que más adelante vamos a ver. Bien, entonces, hemos visto hasta ahora autor material, que es el que comete la conducta por propia mano, la persona, una sola persona. Coautores, los cuales se clasifican en coautor propio e impropio. Los propios todos actualizan el verbo retor, todos matan. En los impropios hay división de trabajo. En los coautores impropios hay división de trabajo. Solo uno mata, los demás colaboran para que se dé la conducta homicida. Y también hablamos del autor mediato. Ya dijimos, la autoría mediata se comete en una relación de un sujeto agente que instrumentaliza a otro o lo cosifica y aprovechándose de esa instrumentalización comete un homicidio o cualquier otra conducta penal. En este caso estamos hablando del homicidio porque nos ayuda a explicar estas formas de concurrencia de la conducta penal de mejor manera. Entonces, bueno es recordar lo que les mencionaba hace un momento, que la autoría mediata se da cuando se hace que el instrumento actúe bajo un error o se aprovecha de un error que comete el instrumento o bajo una coacción insuperable. Y ya les coloqué unos ejemplos como pueden ya observar. Entonces, faltaría hablar ahora de los partícipes. En este caso, de forma particular, vamos a hablar del determinador. El determinador es una forma de participación. Se encuentra regulado en el artículo 30 del Código Penal. Es bueno que hagan la lectura del artículo. Y van a ver ustedes que cuando se lee o se aprecia la figura del determinador, vamos a advertir una relación de persona a persona. En el autor mediato, la relación era de persona-instrumento, de persona-objeto o persona cosificada. En el determinador, por el contrario, la relación es de persona consciente con otra persona también consciente. Ambos son conscientes de la ilicitud de sus actos. Es decir, el determinador va a determinar a otra persona, el determinado, pero ambos saben que están cometiendo o van a cometer una conducta punible. Fíjense ustedes, ahí van advirtiendo la diferencia entre el determinador y el autor mediato. En el autor mediato, quien tiene conocimiento o quien tiene dominio del hecho punible es el autor mediato, ¿verdad? Y no así el instrumento. En cambio, en el determinador, quien tiene conocimiento del hecho punible, de la comisión del hecho punible, son ambas personas, tanto el que determina como el determinado. Pero solamente el determinado es el que finalmente, materialmente, va a cometer la conducta penal. Entonces, ¿cómo se ejerce o cómo se dan las formas de determinación? Una persona puede determinar a otra persona para cometer un delito por muchas formas, por muchas modalidades. Yo aquí les voy a mostrar, más adelante voy a cargar una diapositiva en donde se van a ejemplificar cada una de estas conductas a través de las cuales se puede determinar a otra persona para cometer un delito. Entonces, la primera, tenemos el consejo. Una persona aconseja a otra a cometer un delito. En este caso, una persona aconseja a otra a cometer el delito de homicidio. Pero ojo, aquí el consejo tiene que ser idóneo. El consejo tiene que ser un consejo inequívoco. Tiene que ser un consejo que efectivamente convenza a la persona para que a raíz de ese consejo cometa la conducta penal. Es decir, no se trata de un consejo superficial, baladí, insignificante, no. Se trata de que sea un consejo clave y que lleve a que la persona que recibe el consejo, a raíz de ese consejo, cometa la conducta penal. En esa medida, si ese consejo es relevante, es idóneo, es que vamos a hablar que una persona determina a otra a cometer X delito. O en este caso, el delito de homicidio. Por ejemplo, Juan determina a María para que mate a Pedro. Y Juan la convence. Y le muestra de por qué es bueno matar a Pedro.
y le dice, tienes que matarlo porque si lo matas vas a recibir un beneficio económico. O no te preocupes porque te van a capturar, porque ese caso nadie lo va a investigar, porque es que a Pedro nadie lo echa de menos. Es decir, la convence de tal manera a través de los consejos que finalmente María accede a raíz de ese consejo y termina matando a la víctima. Bien, eso es una forma en la cual se da el determinador. Existen otras más. Por ejemplo, a través de una orden. Una persona ordena a otra a que cometa un homicidio. Pero para ello se necesita que exista una subordinación del determinador, que es el quien da la orden, y el determinado, que es el que obedece la orden. Y se necesita que exista una jerarquía entre ambos, para que el otro actúe en consecuencia. Fíjense que en este caso vamos a ver que quien finalmente comete la conducta es la persona determinada, pero lo va a cometer siguiendo la orden de su superior. Este ejemplo lo vemos, por ejemplo, en las organizaciones criminales, en las bandas criminales, cuando un comandante ordena a uno de sus subalternos a, por ejemplo, cometer un sicariato. El tipo simplemente coge, va y obedece la orden. La orden viene de arriba, una posición jerárquica superior, y el de abajo simplemente obedece y la cumple. Punto. Así de sencillo. Eso es una forma de determinador. Cuando hay determinador, ambos cometen la conducta. Ambos responden por la conducta penal, tanto el determinador como el que finalmente de forma material comete la conducta, es decir, el determinado. Entonces, hasta ahora hemos visto que el determinador se puede cometer por un consejo, por una orden, y ahora vamos a ver otra forma en que se comete. Y vemos que se puede cometer también por un acuerdo de voluntades. 2 o 3 personas se ponen de acuerdo, llegan a un pacto y acuerdan matar a X persona. O una persona se pone de acuerdo con otra por un intercambio de favores para que la otra persona mate a un tercero. Un ejemplo sería que Juan arregla con María y le dice, María, necesito que mates a Pedro, necesito que lo mates, y si tú lo matas, yo te apruebo la materia. Y te ganas la materia de penal especial. María dice, esta materia está muy complicada, esta materia está como pesada, y listo, voy a acceder y le voy a hacer caso a Juan y coge y mata a Pedro. Fíjense ustedes, ahí hay un acuerdo de voluntades. ¿Quién fue el determinador? El determinador en este caso es Juan. Pero Juan tiene que ofrecer algo que efectivamente pueda garantizar a María de que a cambio de matar a Pedro, sí va a recibir ese algo. En este caso, digamos que Juan es el profesor de Derecho Penal Especial. Y finalmente María comete la conducta. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo de voluntades. Entonces, eso es una forma también de determinación. Hay otra modalidad, que es la coacción superable. Fíjense que aquí hablamos de coacción superable. Hace un momento, cuando hablábamos de autor mediato, hablábamos que una de las formas de autoría mediata es con coacción insuperable. Ahí que hay que hacer la diferenciación. Cuando hablamos de determinador, hablamos que una de las modalidades en que se puede cometer es cuando se comete con coacción superable. Es decir, te voy a coaccionar para que tú cometas la conducta, pero eso es una coacción tan suave, tan relajada, que yo la cometo porque en parte también quiero cometerla. Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan de mejor manera. Por ejemplo, Juan condiciona el pago del salario de Pedro siempre y cuando Pedro mate a la persona que Juan quiere que éste mate. Juan le dice, oye Pedro, necesito que mates a María. Necesito que le metas un tiro, que la mates. Pero, ¿la matas o no te pago el sueldo? Y Pedro dice, hombre, yo necesito mi sueldo, listo, yo la mato para que tú me pagues. Fíjense, ahí hay una coacción, hay un condicionamiento de que si tú no matas a María, no te pago el sueldo. Y Pedro simplemente bajo una coacción sencilla termina accediendo. Fíjense ustedes que es una coacción superable. Es una coacción, pero es una coacción que no pueda, digamos, llevar a constreñir de tal manera al homicida para que no pueda escaparse de la misma. En ese entendido hablamos de coacción superable. Bien, dicho eso entonces, fíjense ustedes cómo estamos viendo las formas en que se concurre, existe la concurrencia de la conducta penal. Entonces, bueno es recordar la diferencia entre autor mediato y determinador. El autor mediato, se lo mencionaba en su momento, es una relación del sujeto agente con un instrumento. Es decir, una persona que es instrumentalizada, es cosificada. En cambio, en el determinador, la relación es de sujeto con sujeto.
En el autor mediato, quien tiene conocimiento de la ilicitud del acto es el autor mediato. El instrumento no. El instrumento actúa, salvo si actúa bajo coacción insuperable, actúa de buena fe. En cambio, en el determinador, quien determina como el determinado, ambos tienen conocimiento de la ilicitud de los actos. Por eso que les mencionaba que es una relación de sujeto a sujeto, sujeto libre con sujeto libre. En cambio, en el autor mediato es sujeto libre que conoce la ilicitud de sus actos y instrumento que no es libre. ¿Por qué? Porque está cometiendo la conducta por un error, porque lo hicieron caer en un error o porque está bajo una modalidad de coacción insuperable. Esta es, pues, digamos que hasta aquí vamos a terminar la clase. Yo voy a desplegar un foro abajo del video de YouTube para que ustedes puedan participar, puedan hacer las respectivas preguntas y yo se las responderé y les aclararé cualquier cosa, cualquier eventualidad. Pero les repito, es bueno que lean las sentencias o el material que está cargado en internet a efectos de que comprendan de mejor manera estos dos videos para esta clase. ¿Listo? Entonces dejamos acá. Posteriormente estaré cargando otros videos. Disculpen cualquier falla en la edición. Primera vez que hago esto. En realidad no soy youtuber. Así que estamos haciendo, digamos, un esfuerzo en esto. Tampoco soy neófito en las tecnologías. Pero digamos que, como quiera que es la primera vez, poco a poco iremos puliendo un poco la producción. ¿Listo? Entonces, que pasen buena noche. Ya saben, todos en su casa. Y esperemos que esta cuarentena pase rápida. Y sobre todo que pase ese virus tan letal. ¿Listo? Les deseo buena tarde y se cuidan.